es el nombre sobre todo nombre. No hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El infierno se estremece, los demonios tienen que salir corriendo cuando un hijo de Dios nombra a Cristo. Así que usted tiene el arma más poderosa del universo, que es el nombre de Jesús. Hermano, yo he estado en mi casa tranquilo, acostado, y he sentido la opresión de los demonios. ¿A cuántos le ha pasado? De no poder levantarse, de no poder hablar, sentir que está dormido, pero sentir que está despierto, pero está inmóvil. Presencias espirituales, Señor, del infierno que se vienen a tu vida, que vienen a perturbarte en la noche o a veces en el día. Y cuando uno dice el nombre de Jesús, esa perturbación se va. A veces no lo podés ni decir. Me ha pasado que no podía ni abrir la boca, pero pienso el nombre de Cristo, lo digo en mi espíritu y los demonios tienen que salir. Amén, iglesia, despierte. Usted tiene poder en Cristo. Amén. Gloria a su nombre. Si fuéramos realmente conscientes de todo lo que podemos hacer en el nombre de Jesús, aleluya, gloria a Dios. Bueno, quiero invitarles a compartir un pasaje de las Escrituras en el libro de Josué, capítulo 7. Amén. Pero antes de compartir, antes de leer, mientras busca ahí tranquilo, tranquila, voy a hacer una oración. Ya estamos bendecidos, pero siempre me gusta orar por la palabra, que Dios me ayude, me dé sabiduría. Amén. Y luego quiero darte un pequeño contexto histórico. Padre Santo, Padre amado, estamos agradecidos, llenos de gozo en tu casa. Tu presencia se puede sentir aquí desde que uno entra. Gracias porque estás aquí, poderoso Espíritu Santo, para bendecirnos, para hablarnos, para llenarnos, para también redarguirnos, Señor, también para tocar nuestro corazón y nuestra mente. Y en esta hora queremos pedirte que tú sensibilices nuestro corazón y mente, Señor. Queremos recibir tu palabra con humildad. Si hay algo que tengo que cambiar, algo que tengo que, Dios mío, que entregarte, que tú me lo puedas mostrar a la luz de tu palabra, Señor. Y también todo espíritu que no provenga de ti, ahora en el nombre de Jesús tiene que salir, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Señor, te damos gloria y honra en esta hermosa tarde. Padre, cierra mis labios para todos aquellos que no provenga de ti, para que solamente compartamos tu palabra. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén, gloria a Dios. Antes de leer este pasaje, quiero darte una breve introducción para ubicarnos en tiempo y en espacio, ¿sí? Bueno, ustedes recordarán que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto por mucho tiempo, ¿verdad? Por más de 400 años el pueblo de Israel estuvo esclavos en Egipto, hasta que Dios levanta a su libertador, Moisés, ¿sí? Amén. Cuando Moisés se levanta allí, bueno, ustedes recordarán las plagas de Egipto. Bueno, el tema es que el pueblo de Israel sale victorioso de Egipto. El primer obstáculo que se encuentran es el Mar Rojo. Recuerdan que allí Moisés le dice: Señor, ¿qué hacemos? Nos mandaste acá a morir en el desierto, nos están persiguiendo los egipcios y tengo el mar por delante. Y Dios le dice: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Avanzá. En el nombre poderoso de Dios, Moisés y el pueblo de Israel ponen sus pies en el Mar Rojo. El mar se abre en dos paredes de agua y el pueblo pasa en seco. Luego, cuando el ejército del faraón intenta hacer lo mismo y cruzar, las aguas se cierran, todo el ejército muere allí en las aguas y el pueblo de Israel es 100% libre y comienza su éxodo en el desierto. Amén. Luego comienza este éxodo, comienzan a caminar, a transitar por el desierto, el pueblo de Israel guiados por Moisés. Y en un momento Dios le dice a Moisés que envíe 12 espías a la tierra prometida. Dios le había prometido al pueblo de Israel una tierra que fluye leche y miel, una tierra de abundancia, una tierra donde el pueblo de Israel se iba a asentar, iba a crecer y a formar una nación. Y dice la palabra de Dios que Moisés envía 12 espías, ¿sí? Y estos 12 espías llegan a la tierra y efectivamente pueden contrastar, pueden ver que lo que Dios prometió era real, que había una tierra buena, una tierra que fluía la leche y la miel, una tierra donde había plantaciones grandes, frutas, hortalizas maravillosas, amén. Pero al lado de esas grandes bendiciones que traía la tierra prometida, también había gigantes, había problemas, había cosas que enfrentar. Primera enseñanza de esta introducción, iglesia: hay una tierra prometida, hay promesa de Dios para tu vida, hay cosas maravillosas por delante para vos, pero también quizás para conquistar esa tierra tengas que luchar con gigantes, tengas que luchar contra problemas y Dios te va a dar la fortaleza para vencer. Amén. Pero
¿qué sucede? Estos dos espías vuelven al pueblo de Israel a dar su informe. Y tenemos a dos personas llenas de fe que vieron la tierra prometida con los ojos de la fe, que vieron que lo que Dios había prometido se iba a cumplir, ¿sí? Pero no fueron tontos y vieron los problemas, pero ellos no pusieron sus ojos en el problema, sino que pusieron sus ojos en fe en Dios y dijeron, es verdad que hay tierra prometida y hay gigantes, pero con el nombre del Señor los vamos a vencer y conquistar la tierra que Él nos prometió. Estos dos espías eran Josué y Caleb. Pero ¿sabes cuál fue el problema? Que había 10 espías más. Y estos 10 espías no tenían la fe de Josué y Caleb, sino que estos 10 espías vieron con sus ojos terrenales y dijeron, sí, es verdad que la tierra que Dios prometió es buena, pero hay gigantes, hay problemas, hay mucha batalla por delante. Y a los ojos de los gigantes nosotros somos como hormigas, nos van a aplastar, nos van a destruir. Y lastimosamente estos 10 espías lograron convencer al pueblo de que no era una buena idea ir contra esa nación, ir a conquistar esa tierra prometida. ¿Y sabés qué pasó? Todo el pueblo de Israel fue influenciado por la poca fe o por la falta de fe de estos espías y decidieron no ir a conquistar su tierra prometida. Por esta razón el pueblo de Dios recibió un castigo muy grande. Por esta razón Dios determinó que ninguna persona de esa nación que había salido de Egipto, ningún israelita que había salido de Egipto iba a conquistar la tierra prometida, sino que iban a morir en el desierto, salvo Josué y Caleb, los únicos que habían tenido la fe para creer que Dios podía ayudarlos a conquistar esa tierra prometida. Y lo que Dios promete se cumple. El pueblo de Israel peregrinó 40 años en el desierto. Dio vueltas 40 años en el desierto hasta que el último israelita que no había tenido fe murió en el desierto. ¿Quiénes fueron los que finalmente conquistan la tierra prometida? Más adelante, los hijos de esta generación incrédula. Los hijos de esta generación que no le creyó a Dios fueron los que luego conquistaron la tierra prometida. Pero Deuteronomio, el libro de Josué, es el libro que continúa a Deuteronomio, y Deuteronomio termina con la muerte de Moisés. Ahí te hice un resumen más o menos en 5 minutos de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero léaselo, ¿sí? No se lo saltee, léaselo, que son libros impresionantes, pero te resumí brevemente lo que fueron este peregrinar del pueblo de Israel. Y resulta que Moisés muere. También Moisés cometió un pecado ante el Señor, y el Señor lo castigó con que tampoco podía entrar él a la tierra prometida, pero Dios le permitió verla de lejos. Se subió a un monte y vio la tierra prometida y murió en paz. ¿Sí? Pero quien levanta esta conquista, quien logra conquistar la tierra prometida, es Josué, que es el sucesor de Moisés. Josué se levanta como el líder que va a suceder a Moisés con los hijos de la generación que salió de Egipto. ¿Hasta acá me siguen? Gloria a Dios. Entonces, como te decía, Deuteronomio termina con la muerte de Moisés y comienza el libro de Josué, una nueva etapa, un nuevo liderazgo con un pueblo nuevo, o con los hijos del pueblo que salió de Egipto. Si usted lee Josué 1, 2 y 3, va a ver allí cómo Dios pone a Josué frente al pueblo, cómo Dios respalda a Josué, le dice a Josué que así como estuvo con Moisés, iba a estar con él, ¿sí? Y también va a encontrarse allí por Josué capítulo 4, 5 un hecho también milagroso. Así como el pueblo original de Israel junto con Moisés tuvieron que cruzar el Mar Rojo, el nuevo líder Josué y los hijos del pueblo de Israel se encuentran ahora frente al Jordán. Misma situación, un pueblo y un líder frente a un río que tienen que cruzar, y Dios en forma milagrosa también detiene el agua del Jordán, se crea una pared de agua y el pueblo de Israel puede cruzar el río Jordán, ahora sí directo a la tierra prometida. Entonces ahora se cierran las aguas del Jordán, el pueblo de Israel está del otro lado, junto con Josué, prontos para conquistar su tierra prometida, y su primer batalla es la ciudad de Jericó. ¿Les suena Jericó? Jericó era una ciudad muy importante de esa época, tenía los muros más fuertes, más gruesos, más imponentes de ese tiempo.
antiguo, y dice que la palabra de Dios nos cuenta allí en Josué 5 que Dios le da a Josué una estrategia muy poco ortodoxa para vencer y destruir al pueblo de Jericó, a la ciudad de Jericó. Israel era una nación grande, ya con ejército, tenía su ejército fuerte, pero Dios le dice: no vas a usar tu ejército, sino que vas a vencer de la forma que yo te voy a decir. Y la estrategia que Dios le da a Josué es realmente una locura para los que no creen en Dios, ¿verdad? Dios le dijo a Josué que tenía que dar vuelta a la ciudad durante 7 días, una vuelta cada día, y el último día, el día séptimo, tenía que dar 7 vueltas a la ciudad, y cuando finalizara la séptima vuelta del séptimo día, iban a tocar la trompeta bien fuerte, y con ese toque de trompeta los muros iban a caer. Amén. Hoy lo decimos con el diario el lunes, gloria a Dios. En ese momento habrán dicho, qué locura, ¿no? Pero el pueblo de Israel obedece y milagrosamente cuando suena la trompeta el último día, los muros de Jericó caen. Y el pueblo de Israel entra y conquista la tierra. Ahora, resulta que Dios le dio una orden a Josué y a todo el pueblo de Israel y le dijo que tenían que destruir todo lo que estuviera en la ciudad porque esa ciudad era anatema, era pecado y tenían que destruir todo. Sin embargo, un hombre del pueblo de Israel, Acán, comete un error, comete un pecado y dice que se queda con un objeto de la ciudad y algo que le llamó la atención, que le gustó, era un manto lindo, estaba bueno, capaz que le podía vender y se lo queda y se lo lleva. Resulta que este hombre guarda este objeto debajo de su tienda, lo esconde bien, como si nada pasara, todo pasó desapercibido, vencen a Jericó, salen victoriosos, vuelven a Gilgal, la ciudad donde tenían allí su asentamiento, su campamento, y ahora están prontos para continuar su conquista, están prontos para continuar y avanzar en ese camino hacia la tierra prometida, y antes de llegar a la tierra prometida está Jai, una ciudad pequeña, una ciudad en comparación con Jericó, nada. Y ahí se da esta situación. Perdón la introducción medio larga, pero quería darles un poco de contexto histórico y geográfico. Y ahora sí vamos a leer qué es lo que pasa después de la batalla con Jericó. ¿Están prontos? Dice así: sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmi, un descendiente de Zimri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiara la ciudad de Jai, que está al oriente de Betel, cerca de Betabén. Cuando regresaron le dijeron a Josué: no es necesario que todos vayamos a Jai. Bastará con 2.000 o 3.000 hombres para atacar la ciudad. Dado que ellos son tan pocos, no hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta allí. En otras palabras, dicen, venimos de una batalla contra Jericó, una ciudad grande, poderosa, que salimos victoriosos. Dios estaba con nosotros. Jai es así, son 3 gatos locos, vamos con 2.000, 3.000, limpiamos la ciudad y volvemos a casa. Eso fue un poco el pensamiento del pueblo de Israel o de los espías que mandó Josué. Segundo gran error, no consultaron a Dios. Dice, así que enviaron a unos 3.000 guerreros, pero fueron completamente derrotados. Los hombres de Jai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció. Entonces Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas en señal de aflicción, se echaron polvo sobre la cabeza y se inclinaron rostro en tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde. Entonces Josué clamó: oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán? Si vas a dejar que los amorreos nos maten, si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado. ¿Qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que después de una gran victoria contra Jericó, el pueblo de Israel se confía, como veíamos el domingo pasado en Proverbios 3, ¿verdad? Se fía de sus propias fuerzas, se fía de su propio ejército y en lugar de consultar a Dios, van a pelear contra Jai sin hacer antes lo que todos tenemos que hacer antes de cualquier decisión, buscar la guía de Dios. Resulta que el pueblo de Jai los destruye, salen corriendo y quedan avergonzados frente a un pueblo pequeño.
¿Alguna vez le fallaste a Dios en donde menos lo esperabas? ¿Alguna vez te pasó fallarle al Señor en el área donde uno menos lo espera? Porque uno conoce sus debilidades, uno conoce sus fallas, uno conoce por dónde el diablo te puede venir. ¿Pero alguna vez le fallaste a Dios en el área donde pensaste que nunca jamás le ibas a fallar? Bueno, esta nación pierde una guerra cantada, pierde una guerra fácil, ¿sí? Y qué importante es esto. Yo meditaba en la importancia de la disciplina espiritual. Yo cuando preparaba esta meditación, esta palabra, leía algunas entrevistas o comentarios de grandes atletas, de grandes hombres y mujeres que a lo largo de la historia fueron exitosos. Leí, por ejemplo, la historia de Michael Jordan, ¿sí? Uno de los mejores jugadores de básquetbol. También de Mohamed Ali, un gran boxeador. Y todos decían algo importante respecto al éxito, respecto a las victorias y a las conquistas. Que una gran tentación, después de una buena victoria, de un gran triunfo, de un buen campeonato, era menguar en su disciplina de entrenamiento. Cuando uno de estos grandes hombres o mujeres conquistaban un gran triunfo, al otro día sentían la tentación de decir, bueno, ya alcancé un gran triunfo, ya logré una buena victoria, ya ahora quizás puedo descansar un poco en mi entrenamiento. Y qué terrible que nosotros también a veces como hijos de Dios creemos que después de un buen culto, después de una gran campaña, después de un campamento poderoso, ahora tengo la licencia para estar 3, 4, 5 días sin orar, sin buscar la presencia de Dios. Quizás Dios incluso hasta te usa con poder, quizás orás por milagros, orás por personas y son sanadas, y vos creés que eso te da la licencia para dejar de orar. ¡Qué error, hermanos! Que no entendamos la importancia de la disciplina, que yo el lunes tengo que ser igual de disciplinado que el domingo. Amén. Quizás yo estuve en la cadena de ayuno de 40 días y culminé mi cadena de 40 días de oración y ayuno y digo, bueno, ya está. Ahora que terminé la cadena de ayuno de 40 días, puedo tomarme 10 días sin orar y sin ayunar y sin leer la Biblia. Total, tengo mi combustible lleno. No, hermanos. De eso se trata la disciplina. La disciplina es lo que uno tiene que hacer todos los días, le guste o no le guste. Yo le contaba a los hermanos de la mañana que el otro día Valentino me decía, un sábado me decía, papá, mañana no tengo ganas de ir a la iglesia. Digo, bueno, buenísimo, vamos a la iglesia sin ganas. Porque no es por ganas, hermanos. Quizás tú te levantás un día y dices, hoy no tengo ganas de orar. Hoy no tengo ganas de leer la Biblia. O me pasa solo a mí, no me dejes solo. Hermanos, a veces tenemos cansancio, a veces tenemos cosas que nos preocupan de la vida natural, del trabajo, pero lo que es la disciplina, hermanos, yo tengo que hacerlo todos los días, me guste, no me guste, tenga ganas, no tenga ganas, tenga tiempo, no tenga tiempo, el tiempo para la disciplina espiritual me lo tengo que hacer. Y el hecho de que yo sirva en la iglesia, de que tenga una tarea, una función, de que trabaje mucho en la iglesia, no me da licencia para que yo me tome unos días sin orar y sin leer la Biblia, porque si no vas a estar trabajando y sirviendo con tus propias fuerzas y no con las fuerzas de Dios, que son realmente las fuerzas que vos y yo necesitamos. Entonces, un gran error que a veces cometemos es creer que el activismo o la cantidad de cosas que hacemos en la iglesia nos dan licencia para dejar de buscar la presencia de Dios, dejar de buscar la guía de Dios en todo lo que hacemos. Hermanos, aún hasta para las decisiones que te parecen intrascendentes, tú y yo tenemos que consultar a Dios. Señor, ¿tengo que hacer esto o no tengo que hacerlo? ¿Tengo que ir a este lugar o no tengo que ir? ¿Tengo que tomar este trabajo o no tengo que tomarlo? ¿Tengo que tomar esta carrera o no? ¿Qué tengo que hacer hoy, Señor? Que esta sea tu oración cada día. El Espíritu Santo quiere guiarnos, hermanos. Él quiere guiarnos en tu vida. Realmente, si uno se pone a orar, si uno se pone a escuchar la voz del Espíritu Santo, sensible, suave, Él quiere guiarte. Y qué maravilla, hermanos, es tener a una persona como el Espíritu Santo que quiere lo mejor para vos y tiene lo mejor para vos, que te va a guiar en cada decisión de tu vida. Amén. Así que no cometamos este error, amén, de olvidarnos de Dios para las cosas que nos parecen pequeñas, porque quizás también salgamos corriendo como salió el pueblo de Israel. Ahora vamos a leer un poquito más. Vamos a leer el versículo 10 al 12. ¿Qué le responde Dios a Josué cuando clama y pregunta por qué salieron corriendo de Jai? Dice, levántate, ¿por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esta razón, los israelitas huyen derrotados de sus enemigos.
Escucha bien, ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Dios le revela a Josué que alguien del pueblo había robado y había mentido y había ocultado algo que tenía que ser destruido. Luego, si tú continúas leyendo el capítulo 7 hasta el capítulo 8, vas a ver cómo Dios va guiando a Josué hasta llegar por tribu, por familia, y llega a la persona que había hecho este pecado y van hasta la carpa de esta familia y encuentran allí debajo los objetos robados. Hermanos, mientras haya pecado en nuestras vidas, mientras haya algo dentro de nosotros que no tengamos resuelto, las cosas nunca van a salir bien. Tarde o temprano, hermanos, vamos a volver destruidos. No creas que porque pasó el tiempo, no creas que porque aquello que pasó, ya pasó cierto tiempo y ya esto quedó en el pasado, nunca se lo confesé al Señor, nunca me arrepentí, lo dejo ahí oculto abajo de mi cama y ahora todo parece que está bien. Hermanos, tarde o temprano todo lo que está oculto sale a la luz. Lo dice la palabra de Dios. Dios es tan bueno y tan maravilloso que Él nos da un tiempo, Él nos da un plazo, Él nos da un tiempo donde el Espíritu Santo, cuando uno comete un error, cuando uno le falla al Señor, el Espíritu Santo comienza a hablarte, comienza a mostrarte, comienza a decirte: hey, esto me desagradó, tenés que dejar este pecado, tenés que confesar este pecado, apartate de este pecado. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando uno calla esa voz, cuando uno tapa esa voz? Uno se hace más insensible a la voz del Espíritu Santo y uno corre el riesgo de que pase el tiempo y ya no nos preocupe, ya no nos duela el pecado que está oculto en nuestro corazón. Pero ¿sabes qué pasa? Va a llegar un momento que ese tiempo se va a acabar y todo lo que está oculto tiene que salir a luz. Y ahí va a ser más difícil, va a ser más doloroso, va a ser una prueba más dura que tengas que pasar si realmente querés ser restaurado y restaurada por Dios. Entonces yo te animo, hermano, no hay nada bueno, no hay nada lindo en ocultar el pecado, no hay nada provechoso. Quizás el diablo te atormente con vergüenza, te atormente con miedo, con temor, pero dice en su palabra que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Así que yo te animo, hermano, a que saques de tu vida todo lo que te está perturbando, a que saques de tu mente, de tu corazón, todo lo que está allí en tu vida perturbando y tratando de destruir tu vida y de trancar los planes que Dios tiene para vos. Porque hay una ciudad más adelante de Jai, hay una tierra prometida a la que tenés que alcanzar, pero cada vez que tú quieras ir hacia tu tierra prometida, lo que Dios te prometió, lo que Dios te quiere dar con todo su amor, vamos a volver derrotados y destruidos contra Jai hasta que no saquemos de nuestra vida todo lo que Dios quiere que saques de tu vida. No hay vuelta atrás. Hermanos, la vida cristiana es un proceso y lo peor que uno puede hacer es saltearse etapas de ese proceso. Uno no puede alcanzar las promesas de Dios en victoria si antes no quita el pecado. Y hasta que no saques el pecado, hasta que no saquemos de nuestra vida lo que nos sirve, nunca vamos a alcanzar las promesas de Dios plenamente como Él quiere que las alcances. Y no solamente te hablo de pecados, quizás hay cosas en tu vida, en el pasado, traumas, problemas, dolores, angustias, tristezas, algo que alguien te hizo, que quizás lo tenés guardado, lo tenés atesorado en tu corazón, es un dolor que sentís que es solamente tuyo, que no tenés que compartirlo con nadie, y ese dolor, esa angustia te está trancando la vida espiritual. En este tiempo largo que llevamos, gracias a Dios, con mi esposa ministrando a adolescentes y jóvenes, nos hemos encontrado con muchas situaciones en las que los adolescentes y jóvenes se abren con nosotros y nos cuentan cosas de su niñez, de su pasado, cosas que estaban guardadas, que no son pecados de ellos, no son pecados que han atravesado, sino son cosas que le han pasado, que no le pidieron a nadie pasar, que tuvieron que atravesar con sus familiares, quizás de abuso, quizás de violencia, quizás de maltrato, pero el tragarse, el ahogarse, el guardarse eso en su corazón, les ha lastimado, no les ha permitido crecer sanamente, disfrutar de la vida, disfrutar de la presencia de Dios, disfrutar de lo que Dios tiene para ellos. Y quizás te pasa lo mismo. Quizás tenés desde tu niñez, desde tu adolescencia, algo en tu vida que nunca se lo contaste a nadie, que nunca lo sacaste, que pensaste que eso es para vos y es tuyo y que eso lo vas a superar. Y tenés 30, 40, 50 años y te das cuenta que no lo has superado. Hay una tierra prometida que Dios te está prometiendo y te la quiere dar, pero tenés que pedir ayuda. Tenés que ir con alguien a luchar esas batallas. Amén. ¿Me estás siguiendo hasta acá? Gloria a Dios. Recordá eso, hermanos. No hay nada oculto que no salga a la luz. Aprovechá el tiempo de gracia.
Aprovecha el tiempo que Dios te da para que vos recapacites, para que el Espíritu Santo trate con tu vida. Amén. Y mira qué interesante, vamos a leer ahora Josué 5, del 2 al 9. A mí me hubiera gustado traer una imagen, un mapa, pero no llegué a pasárselo a Sabri, porque hay algo muy interesante en lo que es la geografía de este contexto que estamos hablando. No hay un mapa, pero yo intento hacer acá un dibujo, usted me va a seguir, ¿está? Yo le decía que el pueblo de Israel atraviesa el Jordán, ¿verdad? Imagínense que acá hay un río, ¿está bien? Y aquí está Gilgal. Es un lugar que está enseguida después del río Jordán. Y en Gilgal el pueblo de Israel hace campamento. ¿Está bien? Aquí muy cerca de Gilgal está Jericó. Primer guerra, ¿recuerdan? De Israel, que vence. Entonces Israel va, lucha contra Jericó, lucha entre comillas, ¿verdad? El Señor con sus trompetas vence, vuelve a Gilgal al campamento. Y allí más lejos está Betel, conocida como la ciudad de Dios, conocida como ciudad de Dios, casa de Dios y puerta del cielo. Es una ciudad donde el pueblo de Israel quiere llegar, ¿verdad? Pero allí está su tierra prometida, pero antes está Jai. Entonces de Gilgal a la tierra prometida tiene que pasar sí o sí primero por Jai, por esta ciudad de la cual salieron corriendo porque fueron sin consultar a Dios. Y quiero que juntos podamos un poco entender, porque en esta geografía hay algo espiritual muy interesante. Vamos a leer Josué 5:2. Dice así: en esos días el Señor le dijo a Josué: prepara cuchillos de piedra y circuncida a esta segunda generación de israelitas. Así que Josué preparó cuchillos de piedra y circuncidó a toda la población masculina de Israel en Gibea Haralot. Josué tuvo que circuncidarlos porque todos los hombres que tenían edad suficiente para ir a la guerra cuando salieron de Egipto habían muerto en el desierto. Todos los que salieron de Egipto habían sido circuncidados, pero no los que nacieron después del éxodo durante los años en el desierto. Los israelitas anduvieron 40 años por el desierto hasta que murieron todos los hombres que salieron de Egipto y que tenían edad para ir a la guerra. Ellos habían desobedecido al Señor, por eso el Señor juró que no los dejaría entrar en la tierra prometida que había prometido darles, una tierra donde fluye leche y miel. Entonces Josué circuncidó a los hijos de esos israelitas, los que habían crecido para tomar el lugar de sus padres, porque no habían sido circuncidados en el camino a la tierra prometida. Después de ser circuncidados, todos los varones descansaron en el campamento hasta que sanaron. Luego el Señor le dijo a Josué: hoy he hecho que la vergüenza de su esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra. Por eso ese lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Hermanos, la circuncisión era la señal del pacto de Dios con el pueblo de Israel. La circuncisión era una práctica, es una práctica que hasta el día de hoy los judíos continúan haciendo, el judío ortodoxo. ¿Sí? Los israelitas la siguen practicando hasta el día de hoy, es parte de su cultura. Pero en este contexto, en la antigüedad, también era el pacto de Dios con el pueblo de Israel. ¿Sí? Era lo que hacía diferente al pueblo de Israel del resto de los pueblos de la tierra. Era una marca en el cuerpo. Era un corte en el prepucio en los hombres. Pero esa marca simbolizaba y significaba que ese pueblo era el pueblo de Dios. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Israel, que salió de Egipto, estaba circuncidado. Pero los hijos no estaban circuncidados. Recuerdan que les dije, como acabamos de leer, que el pueblo de Israel dio vueltas 40 años y murieron todos porque no habían confiado en conquistar la tierra prometida. Bueno, pero los hijos que nacieron en esa peregrinación nunca fueron circuncidados. Entonces Dios le dice a Josué: Josué, antes de alcanzar la tierra prometida, es necesario que el pueblo se circuncide. Antes de alcanzar las promesas que tengo para el pueblo, es necesario que el pueblo pase por la circuncisión. Porque la circuncisión era un reflejo, es un simbolismo también de cómo Dios quita el pecado y la vergüenza de Egipto. Dice el versículo 9: hoy he hecho que la vergüenza de su esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra.
Y este momento en Gilgal, el lugar de la circuncisión, es un lugar que simboliza dolor, que simboliza pausa. ¿Por qué? Porque claro, la circuncisión se practica en los niños, se practica al 8º día de nacimiento, porque es algo doloroso, es un corte en el prepucio, ¿verdad? Pero el niño rápidamente se recupera. Ahora, un adulto, un hombre de 20, 30, 40 años, como dice aquí, edad para ir a la guerra, una circuncisión es algo doloroso, es algo que causa dolor en el cuerpo y tienen que estar un tiempo en pausa, un tiempo en descanso, como dice la palabra, hasta que sean sanados. Pero ¿sabes qué? Es necesaria la circuncisión para alcanzar la tierra prometida. Hoy, por supuesto, nosotros no practicamos la circuncisión física, pero sí practicamos la circuncisión espiritual. Es necesario que cortemos, que saquemos del corazón todo lo que nos sirve, que saquemos de nuestra vida todo lo que todavía nos mantiene esclavos en Egipto para que alcancemos la tierra prometida. Y esa circuncisión es una etapa del proceso en la vida cristiana que ni vos ni yo podemos zafar. Tenemos que pasar por la circuncisión. Salimos del Jordán, salimos de Jericó, de una buena victoria, de una gran victoria. Nacemos en Cristo, nacemos a esta nueva vida en Jesús. Conocemos al Señor, conocemos la salvación, la vida eterna. Gloria a Dios, Jesús murió por mí. Pero ahora resulta que la vida que yo llevo hasta ahora era una vida que yo no sabía que era una vida que reflejaba mi esclavitud en Egipto. Todas las cosas que yo hacía antes eran cosas que a Dios no le agradaban. Mi forma de vivir, mi forma de pensar ahora tiene que ser transformada, tiene que ser renovada, tiene que salir mi mente y entrar la mente de Cristo. Lo que estaba en mi corazón, mis costumbres, mis malos hábitos tienen que desaparecer, tienen que salir para que florezca la nueva vida en Cristo. A eso le llamamos también circuncisión. Cortar, sacar de nuestra vida todo lo que a Dios le desagrada. ¿Y sabes por qué es un proceso inevitable? Porque si no circuncidamos el corazón, nunca podemos ir a nuestra tierra prometida. Gilgal significa entonces un lugar de tiempo, de pausa, de dolor hasta sanar. Jai, la ciudad de Jai, ¿sabes qué significa? Montón de ruinas o lugar en ruinas. Eso es lo que significa Jai. Y Betel, la ciudad de Dios, significa casa de Dios y puerta del cielo. La ciudad de Betel representa la comunión plena con Dios. Dios mismo en Génesis 31 se hace llamar el Dios de Betel. Pero ¿sabes qué? Geográficamente y espiritualmente, para yo llegar a Betel, tengo que pasar sí o sí por Jai. Para llegar a las promesas de Dios, para llegar a la comunión plena con Dios, para llegar a una relación íntima, real y transparente con Dios, tengo que sí o sí pasar por Jai. ¿Y sabes qué pasa si no estoy circuncidado? Si mi vida no refleja a Cristo, si sigo con pecado oculto, si sigo con mi vida desordenada, cada vez que yo vaya contra Jai, voy a volver destruido. Cada vez que yo vaya contra la ciudad de Jai para poder alcanzar las metas que Dios tiene para mí, para poder alcanzar Betel, voy a volver destruido. Son etapas en la vida cristiana que no podemos saltearnos. Yo quiero invitarte en esta noche, en esta tarde, ya para ir finalizando, y te invito a que te puedas poner de pie, para que juntos podamos reflexionar y pedirle al Espíritu Santo que nos hable mientras el grupo de alabanza si puede pasar. Qué importante, hermanos, qué importante, iglesia, que entendamos en qué estadio estamos, en qué situación estás, en qué momento de tu vida cristiana te encontrás. ¿Te encontrás saliendo de una gran victoria? ¿Te encontrás saliendo de Jericó, viendo cómo Dios obró en tu vida, cómo Dios obró en tu familia? ¿Viste milagros, viste prodigios, viste maravillas? ¿Viste a Dios obrando a tu favor? Y tenés grandes victorias recientes. No descanses. No pierdas tu disciplina. No creas que podés mantener esa euforia espiritual por mucho tiempo. No dejes la disciplina de buscar al Señor. No dejes la oración, no dejes el ayuno, no dejes la palabra de Dios. Porque el diablo no te va a pedir permiso para destruirte. El diablo no te va a pedir permiso para destruir tu familia. El diablo va a encontrar cualquier momento que tú te descuides, que yo me descuide, que yo me descanse para entrar y maldecir y destruir nuestra familia, nuestra vida. No le des al diablo ningún espacio. Después de una buena victoria espiritual, volvé al otro día a seguir buscando a Dios como si nada hubiera pasado. ¿En qué etapa te encontrás? ¿Te encontrás en ruinas? ¿Te encontrás en Jai? ¿Te encontrás saliendo de una derrota? ¿Te encontrás saliendo volviendo derrotado de algo? Quizás tengas que analizar tu corazón.
Quizás tengas que ver si no hay algo oculto, algo que esté allí trancando tus victorias. Quizás tengas que analizar tu corazón y ver si no hay algo que tenés que renunciar, algo que tenés que confesar, algo que tenés que dejar, algo que tenés que entregarle al Señor de una vez por todas. Quizás no es pecado, quizás es dolor del pasado, quizás es un problema, una situación de tu niñez, tu adolescencia que te traumó, que te detuvo, que cada vez que vos intentás salir adelante y crees que estás avanzando y tu vida avanza, ese pensamiento vuelve. Te ves de vuelta como niño, como niña, como adolescente, luchando y sufriendo. Quizás eso el diablo lo está usando para detenerte. O estás en Gilgal, o estás en un tiempo de pausa, en un tiempo de dolor, en un tiempo de angustia. También es un tiempo importante, quizás el más importante de tu vida cristiana. Un tiempo en el cual quizás con dolor estás dejando tu esclavitud en Egipto. Un tiempo que quizás sin entender estás empezando a dejar cosas de tu vida pasada que pensabas que estaban bien, que pensabas que eran correctas, que era la forma correcta de hacer las cosas. Pero hoy con la luz de Cristo te das cuenta que es una vida que refleja esclavitud. Es una vida que refleja el estar lejos del Señor. Y estás entendiendo y duele, sí, duele. El proceso de circuncidar nuestro corazón duele. De dejar lo que nos sirve duele. El proceso de dejar lo que nos hace mal duele. Pero es un proceso que es para sanidad. Es un proceso de dolor que es para sanidad, para que puedas estar pleno y plena en tu búsqueda del Señor, para que puedas alcanzar todos los propósitos que Dios tiene para tu vida, para que puedas alcanzar esa tierra prometida que Él te prometió y que te la quiere dar, pero te necesita limpio, te necesita limpia, te necesita con un corazón puro, con un corazón dispuesto, transformado, con una mente transformada. Gloria a tu nombre, Jesús. Te adoramos, Señor.